En lo profundo del Amazonas, cada sombra esconde una historia que jamás te contaron. Criaturas que matan con solo tocar, depredadores que cazan en silencio, colores tan vivos que solo pueden significar peligro. Pero eso no es todo. Hay sonidos que nadie logra explicar. Hay tribus que aún viven sin contacto con el mundo y secretos que el bosque guarda celosamente. Este no es un video más sobre la selva, es una advertencia. Lo que estás a punto de ver, la selva no quería que lo supieras. Secretos del Amazonas. Lo que la selva no quiere que veas. El viento apenas roza las hojas, y sin embargo todo está vivo. El canto de aves lejanas, los gritos agudos de monos escondidos y el crujido de ramas bajo criaturas invisibles crean un concierto de vida y misterio. Pero bajo esa belleza innegable se esconde algo más, algo que no todos se atreven a mirar de frente. En esta tierra verde, cada ser ha desarrollado una estrategia única para sobrevivir. Aquí no hay casualidades, colores intensos sirven como advertencia, comportamientos inesperados se vuelven tácticas de defensa y las formas de vida parecen salidas de una mente extraterrestre. Con más de 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, la Amazonía es mucho más que un bosque. Es un universo aparte. Ocupa el 60% del territorio de Brasil y en su interior se ocultan historias tan increíbles como los seres que las protagonizan. Sin embargo, más allá de su belleza exuberante y su importancia para la vida en el planeta, la Amazonía es también una fábrica natural de armas biológicas. Criaturas dotadas de toxinas, estrategias letales y capacidades únicas para dominar su entorno. Ranas dardo, belleza letal del bosque. Nos encontramos con una de las especies más sorprendentes del Amazonas, las ranas dardo. Pequeñas, frágiles y al mismo tiempo letales. Su aspecto encantador es una trampa visual. Son del tamaño de una moneda, pero su piel guarda uno de los venenos más potentes conocidos por la ciencia. Un toque descuidado puede bastar para alterar el funcionamiento del cuerpo humano en minutos. Estas ranas se desplazan lentamente, con la confianza de quien sabe que nadie se atreverá a tocarlas. No huyen, no se esconden. Su estrategia de supervivencia está escrita en su piel. Los depredadores las evitan instintivamente. Aprenden, generación tras generación, que estos colores tan intensos vienen con un precio alto. Su veneno no es producido directamente por sus cuerpos, sino que proviene de su dieta. Consumen insectos como hormigas y escarabajos que contienen toxinas, y su organismo las convierte en armas químicas naturales. Es un proceso sofisticado que solo puede existir en un ecosistema tan complejo como el amazónico. Incluso su manera de moverse tiene un ritmo particular, casi hipnótico. Saltan con elegancia, recorriendo el suelo húmedo entre hojas caídas y raíces entrelazadas. Sus ojos negros y brillantes parecen observar todo con una calma inquietante. Y sin embargo, su existencia está amenazada. La destrucción de su hábitat, el tráfico ilegal y la contaminación del ecosistema ponen en peligro a estas joyas vivientes. Su desaparición sería una pérdida incalculable, no solo para la ciencia, sino para el alma misma de la selva. En cada rincón del Amazonas hay una historia que espera ser contada. Y en la piel de estas ranas, esa historia está escrita con colores que gritan en silencio. Aquí vive algo extraordinario. Pero el uso tradicional del veneno no era indiscriminado. Se trataba de un conocimiento ancestral transmitido con respeto, sabiendo que manipular estas criaturas
requería una conexión profunda con la selva y sus ritmos. Hoy, ese conocimiento está en riesgo de perderse, así como las ranas mismas. Sin embargo, estos avances científicos solo son posibles si conservamos el entorno donde nacen. Las ranas dardo no sobreviven en cautiverio con la misma toxicidad. Su dieta silvestre y las condiciones únicas del suelo amazónico son irreemplazables. Si desaparece el bosque, desaparece el secreto. Por eso, cada ejemplar es una cápsula de información biológica. Cada individuo lleva en su cuerpo respuestas que aún no hemos aprendido a formular. Y por eso mismo, protegerlas es proteger también el futuro de nuestra propia especie. La iguana verde y su arte del camuflaje. A simple vista puede parecer una rama más entre el follaje. Con un cuerpo que puede alcanzar los 2 metros de longitud, la iguana se funde con su entorno hasta desaparecer por completo. Su piel, al principio de un verde brillante, cambia con el tiempo. A medida que envejece, se transforma en una paleta de colores tierra, grises, marrones y verdes apagados que la mimetizan con troncos y ramas. Este camuflaje no es solo visual, también es conductual. La iguana se mueve con extrema cautela, casi sin ruido. Sus patas acolchadas amortiguan los pasos y sus movimientos lentos son una danza silenciosa diseñada para no llamar la atención. Además, posee una cola poderosa, larga y flexible, que puede utilizar para defenderse si es necesario. Su mordida también es fuerte, aunque rara vez ataca a menos que se sienta acorralada. Prefiere la retirada, el sigilo, la estrategia silenciosa de quien domina su entorno sin ser visto. Pero quizás lo más fascinante es su forma de percibir el mundo. Su visión les permite detectar movimientos a gran distancia, incluso en ángulos que el ojo humano no podría cubrir. Y poseen un tercer ojo, conocido como parietal, que detecta cambios de luz y sombra, ayudándoles a prever ataques aéreos de aves rapaces. Aún así, esta superviviente silenciosa enfrenta amenazas. La deforestación ha fragmentado su hábitat, obligándola a descender más al suelo, donde es más vulnerable. La caza ilegal, tanto para el comercio de mascotas como por su carne, también ha impactado sus poblaciones. Mientras otros animales eligen estrategias basadas en fuerza o agresión, la iguana opta por la discreción. Su poder reside en no ser vista. En una selva donde lo evidente puede ser mortal, pasar desapercibido es, quizás, la mayor ventaja de todas. Su piel no es solo un escudo. Es una historia escrita en colores, en texturas, en patrones que se ajustan como piezas de un rompecabezas al paisaje que la rodea. La iguana verde no lucha contra su ambiente, se convierte en él. Este comportamiento evita peleas innecesarias y permite la coexistencia en un entorno donde los recursos no siempre abundan. Una muestra más de cómo estas criaturas priorizan la eficiencia sobre la confrontación. En algunos estudios se ha observado que las iguanas verdes pueden recordar rutas seguras entre las ramas y reconocer árboles específicos donde encuentran alimento o refugio. Esta memoria espacial les da una ventaja competitiva en ambientes donde el riesgo de caer o exponerse a depredadores está siempre presente. Aún así, cada año, miles logran sobrevivir, gracias al instinto, al camuflaje y a la capacidad heredada de mezclarse con el entorno. Una cría que logra pasar desapercibida durante sus primeras semanas tiene más posibilidades de alcanzar la adultez, donde sus habilidades de adaptación se fortalecen aún más. La conexión entre estos pueblos y los animales del entorno va más allá de la observación. Es una relación espiritual, simbiótica. Ven en la iguana no solo a un reptil, sino a un mensaje: el valor de la paciencia, la importancia del equilibrio y la belleza de lo que no necesita llamar la atención. Así, entre ramas, sombras y silencio, la iguana verde continúa su existencia. Lejos de los reflectores, lejos del ruido, pero siempre presente, como un recordatorio de que la naturaleza tiene muchas formas de imponerse, incluso en el más absoluto de los silencios.
El jaguar amazónico, poder en silencio. Con hasta 80 kilos de músculo puro y una mordida más potente, en proporción, que la de cualquier otro felino, el jaguar no necesita demostrar su fuerza. Cada paso que da es calculado. Cada movimiento es parte de una estrategia perfeccionada durante siglos. Puede acechar a su presa durante horas, arrastrándose sin emitir el más mínimo sonido. Sus enormes patas, del tamaño de una mano humana, están equipadas con garras retráctiles tan afiladas como cuchillas. Puede trepar árboles llevando presas de su mismo tamaño o nadar largas distancias persiguiendo caimanes y peces. Es un cazador anfibio, terrestre y aéreo cuando lo requiere. Un verdadero maestro de su entorno. Pero hay una versión aún más enigmática, el jaguar negro. Solo el 6% de estos felinos nacen con melanismo, una condición genética que les da un pelaje oscuro, aunque si se observa con atención, aún se distinguen las rosetas bajo la luz. Esta variante es aún más escurridiza, más difícil de ver, más temida por los habitantes de la selva. Durante la época de caza, el jaguar se convierte en un ser imparable. Puede nadar kilómetros, seguir rastros invisibles para nosotros. Su capacidad de adaptarse a distintos terrenos lo convierte en uno de los predadores más versátiles del mundo animal. Y no es solo un cazador. Durante el apareamiento, los machos pueden recorrer más de 100 kilómetros en busca de una pareja. Marcan su territorio con arañazos en los troncos y con un rugido profundo que puede escucharse hasta a 5 kilómetros de distancia. Es un rugido que impone respeto, que advierte: aquí manda el jaguar. Enfrentarse a un jaguar en su entorno natural es una experiencia indescriptible. No por el miedo, sino por la energía que emana. Una mezcla de respeto, admiración y la certeza de estar frente a algo que pertenece a otro tiempo, a otro nivel de existencia. El jaguar no es solo un animal, es un símbolo, es una presencia. En un mundo cada vez más ruidoso, el jaguar representa el poder del silencio, la precisión del movimiento contenido, la elegancia del depredador que no necesita ser visto para dominar. Cada vez que se mueve por el bosque, la selva entera parece sostener la respiración. Y cuando se va, deja solo huellas que desaparecen con el viento. Porque el jaguar, como el Amazonas mismo, no se deja poseer, solo se deja intuir. Esa capacidad de decidir cuándo actuar y cuándo no, esa inteligencia que va más allá del instinto básico, es una de las razones por las que el jaguar es venerado. No mata por matar, no ataca sin necesidad, y cuando lo hace, es porque ha evaluado todas las posibilidades. La caza ilegal, sin embargo, ha sido una de las principales causas de su disminución. Aunque está prohibida, la demanda de pieles, trofeos y partes de jaguar para rituales y supersticiones aún persiste en algunos mercados clandestinos. Y cada jaguar que muere representa no solo la pérdida de un individuo, sino de un linaje genético valioso y único. Además, la deforestación fragmenta su territorio, obligando a los jaguares a cruzar carreteras o asentamientos humanos, donde a menudo son atropellados o asesinados por temor. Este aislamiento también impide que se reproduzcan adecuadamente, generando poblaciones pequeñas y vulnerables a enfermedades o cambios ambientales. Para los científicos, cada ejemplar observado es una fuente de aprendizaje. Se ha descubierto que los jaguares tienen personalidades distintas. Algunos son más audaces, otros más cautelosos. Esta diversidad comportamental es una señal de inteligencia compleja, de adaptabilidad y sofisticación emocional. Mirar a un jaguar es mirar al alma de la selva. En su sigilo está el eco de millones de años de evolución. En su mirada, el reflejo de un mundo que aún se resiste a ser conquistado. En su rugido, la voz de un territorio que no se deja domar. El caimán negro, fantasma de las aguas oscuras. Con más de 5 metros de largo y un peso que puede superar los 400 kilos, este gigante se desliza por el agua con una agilidad inesperada. Es una máquina de caza perfeccionada por millones de años de evolución. Cada músculo, cada escama, cada diente está diseñado para cumplir un propósito.
cazar y sobrevivir. Sus ojos, posicionados en lo alto de la cabeza, le permiten permanecer casi completamente sumergido mientras observa su entorno. Puede ver, oír y respirar sin delatar su posición. Así espera, inmóvil, durante horas. No necesita apresurarse. Su estrategia es la paciencia. Cuando una presa se acerca, ya sea un pez, un ave desprevenida, una capibara o incluso un jaguar joven, el ataque es fulminante. En una fracción de segundo, las mandíbulas del caimán se cierran con una presión de más de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez atrapada, la presa no tiene escapatoria. Sus 68 dientes curvos están diseñados no para cortar, sino para sujetar, y no sueltan. Esta dedicación maternal contrasta con su imagen feroz. Pero es precisamente en estos momentos cuando el caimán muestra otro aspecto de su naturaleza: la defensa de su descendencia a toda costa. Cualquier intruso que se acerque, sea cual sea su tamaño, será enfrentado con una agresividad sin concesiones. Cuando los huevos eclosionan, la madre ayuda a los pequeños a llegar al agua, donde continuarán su lucha por la supervivencia. Solo una fracción de ellos llegará a la adultez, pero los que lo logren portarán en su cuerpo siglos de adaptación. Algunos ejemplares pueden vivir más de 80 años, y los más longevos incluso superar el siglo. Han visto generaciones de animales nacer y desaparecer. Han sobrevivido a sequías, inundaciones y a la constante amenaza del ser humano. En muchas culturas indígenas, el caimán negro es visto como símbolo de longevidad, de fuerza silenciosa y de sabiduría acuática. En sus escamas se lee la historia del agua, y en su silencio, el eco de un mundo que existía mucho antes que nosotros. Pero como tantas otras especies amazónicas, su existencia está en peligro. La destrucción de su hábitat, la contaminación de los ríos y la caza furtiva han reducido sus poblaciones. Aunque está protegido por ley, aún existen zonas donde es perseguido, ya sea por temor o ignorancia. El caimán negro no solo necesita espacio, necesita respeto, comprensión y sobre todo un entorno limpio y libre donde pueda seguir cumpliendo su rol esencial en la red de vida amazónica. Mirar a un caimán negro a los ojos es como mirar al pasado, un pasado que aún late bajo las aguas oscuras, un pasado que nos recuerda que la vida, para perdurar, no necesita velocidad, solo estrategia, resistencia y silencio. Este tipo de estrategia requiere memoria, planificación e incluso aprendizaje social, características que solemos asociar a mamíferos, pero que aquí, en estos reptiles prehistóricos, aparecen con claridad. En un entorno donde cada error puede ser fatal, saber cuándo actuar y cuándo esperar es parte del juego. Pese a su tamaño imponente, el caimán negro puede desaparecer en segundos. Basta una zambullida y su cuerpo se convierte en sombra. Bajo el agua, se mueve con una precisión casi fantasmal, usando su cola como timón, desplazándose sin generar una sola onda en la superficie. Esta capacidad de moverse sin ser visto le ha valido el apodo de el fantasma del Amazonas, porque cuando aparece es demasiado tarde y cuando se va apenas quedan burbujas. Protegerlo no es solo una cuestión de biodiversidad, es una deuda con el tiempo, con la historia viva que nada silenciosa bajo la superficie. El mono capuchino, inteligencia entre ramas. Su pelaje oscuro contrasta con su rostro claro, creando una especie de máscara natural. Se desplaza en grupos coordinados, saltando entre ramas con una destreza que asombra. Cada movimiento parece calculado, cada salto es preciso. Pero lo que realmente lo distingue es su mente. Pero el momento más revelador llega cuando los vemos comer. El mono capuchino no solo busca alimento, lo procesa, usa herramientas. Con sus manos hábiles, toma piedras y las emplea como martillos para romper frutos duros o cocos que ni siquiera sus dientes podrían abrir. Esta habilidad, aprendida por observación, se transmite de generación en generación.
Los más jóvenes observan con atención a los adultos, imitan sus movimientos y después de varios intentos, aprenden. Esta transmisión cultural convierte a los grupos de capuchinos en verdaderas microcivilizaciones. Cada comunidad tiene sus propias técnicas, sus propias tradiciones alimentarias y sus propias formas de resolver problemas. Pero no todo en su vida es supervivencia. Los capuchinos también juegan. Interactúan entre ellos por simple diversión, fortaleciendo lazos sociales que son esenciales para la cohesión del grupo. En estos juegos también aprenden a medir fuerzas, a establecer jerarquías y a resolver conflictos sin violencia. Durante la temporada de frutas, su memoria espacial se pone en evidencia. Saben exactamente en qué época cada árbol dará frutos y planifican sus rutas con semanas de antelación. Es un conocimiento adquirido por observación, pero también por experiencia acumulada a lo largo de los años. Los monos capuchinos pueden vivir más de 40 años en libertad. Este tiempo les permite no solo acumular conocimiento, sino también transmitirlo. Son como bibliotecas vivientes del bosque, guardianes de secretos que pasan de generación en generación. Perder a los capuchinos no es solo perder una especie, es perder una forma de inteligencia distinta a la nuestra. Una visión del mundo tejida entre ramas, cantos y miradas. Un sistema de vida que ha sobrevivido por miles de años sin necesidad de destruir su entorno. Esa conexión espiritual se ha visto reforzada por las investigaciones que muestran su capacidad para la empatía. Los capuchinos pueden consolar a miembros tristes del grupo, compartir alimento con los más jóvenes y actuar en defensa de sus compañeros. Su sociedad no es simple, es compleja, flexible y emocional. También se ha documentado su habilidad para anticipar acciones. Algunos capuchinos lanzan objetos a los depredadores para mantenerlos alejados. Otros ocultan comida para evitar que sea robada. Estas estrategias muestran un nivel de planificación que desafía nuestras expectativas sobre la inteligencia animal. Ver a un mono capuchino saltar de rama en rama no es solo ver agilidad, es observar un cerebro en acción, una cultura en movimiento, una mente viva que piensa, siente y recuerda. Y en sus ojos hay un brillo familiar, como si nos recordaran que, hace mucho tiempo, todos compartimos el mismo origen. El tucán y el ibis escarlata, colores que siembran vida. El tucán tocó, el más grande de su especie, es un símbolo viviente de la biodiversidad amazónica. Con sus 63 centímetros de longitud y su cuerpo ligero, se mueve con una elegancia inesperada. Aunque su pico parece desproporcionado, es una obra maestra de la evolución, fuerte, hueco y sorprendentemente liviano. Pero el tucán tocó no está solo. La Amazonía alberga más de 20 especies de tucanes, cada una con colores, tamaños y cantos diferentes. Están el tucán de pico verde, el tucán de pecho amarillo y los pequeños y coloridos arazaris, todos pintados con los tonos más vivos que la naturaleza pudo imaginar. Su canto, un graznido grave o agudo, rompe el silencio del bosque con una personalidad sonora que los hace imposibles de ignorar. No cantan como los pájaros melódicos, pero su voz es esencial para anunciar su presencia y reforzar vínculos sociales. Pero estos embajadores del color también enfrentan desafíos. Su belleza los ha convertido en blancos del tráfico ilegal. Algunos son capturados para ser vendidos como mascotas exóticas, privándolos de su libertad y alterando los equilibrios del ecosistema. A esto se suma la pérdida de hábitat. Los árboles viejos, donde anidan y descansan, son talados cada día. Sin huecos en los troncos altos, los tucanes no pueden reproducirse. Y sin nuevos tucanes, el bosque pierde uno de sus aliados más importantes en la regeneración. El ibis escarlata obtiene su color de su dieta, crustáceos y cangrejos ricos en pigmentos naturales que tiñen sus plumas a lo largo de su vida. Este plumaje encendido no solo es hermoso, sino también útil para atraer pareja y mantener la cohesión del grupo. Son aves sociales por excelencia. Viven en grandes colonias que a menudo comparten con otras especies como garzas y cormoranes.
Construyen sus nidos en los manglares y árboles bajos, siempre cerca del agua, que les provee alimento y seguridad. También son indicadores biológicos. Su presencia señala un ecosistema saludable. Donde el ibis prospera, la vida acuática está en equilibrio. Pero si desaparecen, es una alarma. Algo anda mal con el agua, el alimento o el clima. Y ese equilibrio también está en peligro. La destrucción de los manglares para dar paso a la agricultura o a la expansión urbana corta sus rutas migratorias. Los contaminantes afectan su dieta, debilitando su salud, y el cambio climático altera los patrones de lluvia, afectando su reproducción. Cuando vuelan, no solo embellecen el paisaje, siembran vida, dispersan semillas, mantienen vivas las redes ecológicas. Son piezas claves en el rompecabezas biológico más complejo del planeta. Y en sus cantos, en sus vuelos y en sus colores hay un mensaje. La naturaleza no solo sobrevive, también celebra. Y lo hace con cada aleteo, con cada cría alimentada, con cada nuevo árbol que brota gracias a una semilla llevada por el viento o por un pico brillante. Los tucanes, por su parte, han demostrado un nivel de inteligencia notable. Son capaces de resolver problemas simples, aprender nuevas rutas de acceso al alimento y hasta formar alianzas temporales con otros individuos para evitar depredadores. Su aparente simplicidad oculta un mundo de estrategias que garantizan su supervivencia. Estas pequeñas muestras de cooperación, de afecto y de memoria emocional nos recuerdan que la vida silvestre no es simplemente instinto. Hay patrones, intenciones y comportamientos complejos que aún apenas comenzamos a comprender. El perezoso y la sabiduría de la lentitud. Con movimientos pausados, casi ceremoniales, el perezoso se desliza por las ramas como si el tiempo tuviera otro ritmo. Hay dos especies principales en la Amazonía: el perezoso de 2 dedos, más nocturno y ágil, y el de 3 dedos, con un rostro sereno que parece esbozar una sonrisa perpetua. Ambos comparten una misma filosofía natural: gastar solo lo necesario. Sus gestos son mínimos, su energía cuidadosamente administrada. Cada desplazamiento puede tomar minutos. Pero detrás de esta aparente fragilidad hay una lógica imbatible: moverse menos, exponerse menos. Pero esta lentitud es su fortaleza. Gracias a ella, el perezoso se mimetiza con el entorno. Sus movimientos suaves no llaman la atención de los depredadores. Y su pelaje espeso, que se cubre de algas, le da un camuflaje perfecto entre el musgo y las ramas. En su cuerpo se forma un pequeño ecosistema. Las algas lo tiñen de verde, los insectos lo habitan, y el resultado es una criatura que no solo vive en la selva, sino que la lleva consigo. Es, literalmente, una parte del bosque. Y es que el perezoso parece haberse rendido a la idea del tiempo humano. No corre, no se agita, no compite. Solo vive, a su ritmo, en una armonía silenciosa con el entorno. Durante generaciones, ha resistido la presión evolutiva que favorece la rapidez o la agresividad. En cambio, perfeccionó su especialidad, la calma. Y en esa calma encontró su éxito. Porque a pesar de su aparente debilidad, sigue aquí, desafiando las expectativas, pero también enfrenta amenazas. La deforestación ha reducido su hábitat. Al quedar expuestos en zonas abiertas, se vuelven blancos fáciles para jaguares, arpías y humanos. Además, su lentitud los hace vulnerables al tráfico ilegal de fauna, donde muchos mueren antes de llegar a su destino. Los que sobreviven en cautiverio raramente pueden regresar a la vida silvestre, porque el perezoso no solo necesita árboles, necesita tiempo. Tiempo para adaptarse, para aprender rutas seguras, para memorizar el mapa tridimensional de la selva. En cada mirada lenta, en cada garra que se aferra suavemente a la rama, el perezoso transmite una lección que el mundo moderno ha olvidado. Que estar presente es más importante que correr. Que la vida, si se vive despacio, también florece. En condiciones naturales, los perezosos pueden vivir más de 30 años, y en ese tiempo se convierten en parte del paisaje, como un tronco más que respira, como un trozo del cielo verde que cuelga sin ser notado. Por eso,
Proteger a los perezosos es proteger un equilibrio frágil. Es entender que no todos los héroes del bosque se mueven rápido. Algunos simplemente permanecen. Y en ese permanecer está su poder. El perezoso es una enseñanza viviente, una voz muda que nos susurra que tal vez, en este mundo acelerado, hemos olvidado cómo se escucha a la naturaleza. Porque ella no siempre grita, a veces solo respira, despacio, entre las ramas. Conclusión y advertencia final. La deforestación avanza a un ritmo alarmante. Cada día, miles de hectáreas desaparecen para dar paso a la agricultura, la ganadería o la extracción ilegal de recursos. Con cada árbol que cae, se pierde un hogar, una ruta migratoria, una fuente de alimento, un refugio ancestral. El jaguar pierde su territorio de caza, los tucanes sus árboles de anidación, las ranas dardo sus microclimas húmedos. Los perezosos se ven forzados a cruzar el suelo, donde no tienen defensa, y los ríos, donde habita el caimán negro, se contaminan o se desvían, alterando el equilibrio que les dio vida durante milenios. Muchos de estos daños son irreversibles. Algunas especies ya no volverán, otras están al borde. Pero aún hay esperanza, porque también hay quienes luchan por conservar, restaurar y educar. Proyectos de reforestación, reservas biológicas, comunidades indígenas que defienden su tierra, científicos que dedican su vida a documentar lo que otros no ven. Proteger la Amazonía no es un acto de caridad hacia la naturaleza, es una acción de supervivencia, porque al protegerla, nos protegemos a nosotros mismos, a nuestro aire, nuestra agua, nuestro futuro. Y no se trata solo de gobiernos o grandes organizaciones. Se trata de cada uno de nosotros, de nuestras decisiones diarias, de lo que consumimos, de lo que compartimos, de lo que exigimos. Hoy viste lo que la selva no quería que vieras, sus secretos, sus milagros, su fragilidad. Ahora sabes que detrás de cada hoja hay una historia, detrás de cada color, un mensaje. Y detrás de cada silencio, una advertencia. La Amazonía nos habla. Solo queda decidir si vamos a escucharla. Si este viaje por los secretos del Amazonas te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este contenido con quienes aman la naturaleza. Cada voz cuenta, cada clic suma, y tú puedes ser parte de la diferencia. Recuerda por un momento a cada criatura que encontraste en este viaje. La rana dardo, diminuta pero letal. La iguana, invisible en su sabiduría silenciosa. El jaguar, que se mueve como sombra y ruge como trueno. El caimán, que guarda la historia del agua. El capuchino, que transmite conocimiento entre generaciones. El tucán y el ibis, que pintan el cielo de esperanza. Y el perezoso, que nos enseña que la vida no siempre corre, a veces simplemente respira. Ellos no pueden hablar nuestro idioma, pero nosotros sí podemos aprender el suyo. Uno que se expresa en el canto de las aves, en el susurro de las hojas, en los pasos callados de un jaguar en la noche. El tiempo de actuar no es mañana, es ahora, porque si no lo hacemos, nuestros hijos heredarán un mundo sin estos colores, sin estos sonidos, sin estos seres que hacen del planeta un lugar extraordinario. Heredarán un silencio que no será natural, sino provocado. Un silencio donde antes había vida. ¿Queremos ser recordados como la generación que vio desaparecer el Amazonas? ¿O como aquella que finalmente entendió que su valor no se mide en hectáreas, sino en latidos? Tú eliges. Desde donde estés, puedes hacer algo. Consumir menos productos que contribuyan a la deforestación. Informarte, informar, exigir políticas ambientales reales, apoyar iniciativas de conservación o simplemente no mirar hacia otro lado, porque la selva aún resiste, porque aún late y porque aún está dispuesta a perdonarnos si sabemos cómo volver a escucharla. Gracias por acompañarnos en este recorrido. La selva te habló. Ahora es tu turno de responder.